DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, empezando una semana con una serie de reuniones ya programadas en lo que tiene que ver con el trabajo en comisiones por parte de los diputados y de las diputadas nacionales. Programada sesión especial para el próximo día miércoles a las 12 del mediodía, una serie de temas que conforman una agenda de acuerdos entre oficialismo y oposición, algo que veníamos ya hablando hace varias semanas y todo se estaría concretando el próximo día miércoles y además lo que va a tener también esta semana es una nueva reunión, un nuevo capítulo en el marco del juicio político que se le sigue a los 4 ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político, la que encabeza Carolina Gailliard. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Bueno, como vos bien decías, ahora en la mañana, pasado mañana vamos a tener una sesión. Está casi todo listo para que así sea. El oficialismo fue quien la pidió y la oposición, que amagó con no dar quórum, va a dar quórum, en particular Juntos por el Cambio. No quería dar quórum porque el temario no había sido de consenso, pero hay varios temas que quieren tratar. Uno de los que me parece que va a generar la mayor discusión tiene que ver con la modificación de los créditos UBA. Ahí me parece que se va a concentrar la discusión entre oficialismo y oposición. Me parece que la oposición mañana, el interbloque de Juntos por el Cambio, va a tener una reunión de los presidentes de cada uno de los bloques y ahí lo que van a decir es, bueno, se va a dar quórum, pero se va a dar libertad de acción a la hora de votar, con lo cual lo que vamos a ver de Juntos por el Cambio son votos divididos en casi todos los temas. Bueno, porque ya se vio lo que va en definitiva a suceder cuando se ponga a votación la discusión que se da en la Cámara de Diputados respecto al tema de los créditos UBA. Ya se vio esa división a la hora de firmar los dictámenes y no va a ser nada más ni nada menos que el reflejo de lo que se trabajó en comisión, lo mismo que va a suceder en el recinto de la Cámara Baja, y veremos cuál es el resultado finalmente y la construcción de mayorías que espera tener acordada, o por lo menos que se pueda llegar a mostrar el día que se vote en el propio recinto de la Cámara Baja por parte del Frente de Todos. Señora Daniela Mosetti, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, además de la sesión tenemos una agenda de comisiones. Así es. Digamos, nutrida, ¿no? Sí. No venía sucediendo. Mañana está la visita de Pablo González, el presidente de YPF, por el proyecto que interesa bastante al Ministerio de Economía de Sergio Massa, para ver, a ver qué avances. Pablo González ya estuvo la semana pasada acá reunido con Cecilia Moró, con Germán Martínez, con Paula Penaca, lo que ya nos daba la pauta de que se estaba con la intención de mover el tema. No tuvo ningún tratamiento, ninguna reunión informativa hasta ahora, por lo tanto no puede llegar al recinto. Es un tema bastante complejo por los temas de las inversiones, de los números. Por eso mañana sería la primera reunión. Ya estuvo acá el CEO también de YPF la semana pasada, reunido con asesores de la Comisión de Energía. O sea, ya se está trabajando. Y mañana, a ver si le da un empujoncito un poquito más fuerte Pablo González. Bueno, ahí el tema tiene que ver con el proyecto de gas natural licuado. Gas natural licuado. Un tema central también para el Palacio de Hacienda, para el Ministro de Economía
Sergio Massa, en el marco de una serie de medidas que tienen que ver con la energía y el desarrollo energético en toda la República Argentina. Sí, sí, amén de lo de el gas natural licuado, lo que hay también va de la mano de el desarrollo del gasoducto, que la fecha de inauguración va a ser el próximo 9 de julio. Domingo. Así es. La semana que viene. No, esta semana. El domingo. El Domingo. Domingo. Exactamente. El domingo de esta semana se va a inaugurar en Saliqueló ya la totalidad de lo que es el primer tramo del gasoducto. Se supone que están los fondos para hacer la segunda parte del gasoducto, pero todo obviamente va a estar tenido de la campaña. Digo, porque va a estar el ministro de Economía, que también es precandidato a presidente, va a estar el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es candidato a ser reelecto. Digo, obviamente va a ser un acto de gobierno, pero van a estar todos los precandidatos, con lo cual también vamos a ver. Pablo González es compañero de Sí, fórmula claro. al Senado con Alicia Kirchner. Claro. Bien. O sea, también tiene su Que componente, es Pablo una figura González fuerte. era el famoso tapado. El ¿se tapado, acuerdan? ¿Se sí. acuerdan? El tapado de Cristina Fernández de Kirchner para ser candidato a presidente. Bueno, no, quedó como precandidato candidato al Senado de la Al Nación. Senado Nacional. Sí, precandidato que en definitiva. Sí, pero digo, candidato al Senado por Santa Cruz. Por Santa Cruz, exactamente. Bueno, a ver, de aquí en adelante todo, y ya hace ya algunas semanas atrás, todos los pasos que van dando las diferentes administraciones, nacional, provincial, municipal, todos los pasos tienen que ver con la campaña. La mayoría de los pasos están calculados en sintonía campaña. Todo está en sintonía campaña. Acá vamos a ver, me parece que tenemos esta semana y con la sesión se cierra un poco. Ya se cierra. Se cierra. La semana que viene hay actividad en el Congreso, Sí. muy poca, o puede haber mucha, no sabemos, O puede todavía haber no está mucha. programada, pero lo cierto es Va, que en sesión, es la al- semana ya previa a al lo que va a ser el receso, receso. y después ya vienen las PASO. Sí, Tenemos sí. después 2 semanas más hasta las PASO. Y bueno, y ahí ver los resultados, a ver qué pasa, cómo se reconfigura todo. Por lo pronto lograron esta sesión que estaba en duda, no estaba tan seguro, estaba en duda, y lograron meter varios temas que tienen que ver con promoción de productos orgánicos, la Así ley es. Olimpia, los créditos UBA, que va a llevar también su buena discusión para destrabarlo, como se ha hablado. Bueno, vamos al recinto y lo definimos y tomamos una decisión o votamos. Sí. La oposición quería que se trate también, que esté en el temario, el tema de la ley de alquileres. Volvió a insistir con que esté en el temario ese tema. Es un proyecto que ya tiene también dictámenes de mayoría y de minoría, es decir, que está en condiciones de llegar al recinto de la Cámara de Diputados. En pos de ese acuerdo de consenso, me parece que eligieron otros temas. Avanzar con otros temas. El único tema que me parece que genera algunas diferencias es el tema de los créditos UBA. Sí, pero me El parece resto que... me parece que es una agenda con acuerdos. Sí, pero me parece que teniendo en cuenta lo que contaban de las comisiones, de los dictámenes, vamos a ver exactamente lo mismo, y si vemos exactamente lo mismo, seguramente va a tener media sanción, porque en las comisiones lo que sucedió fue que el PRO y la coalición cívica se abstuvo o votó en contra, y del radicalismo algunos se abstuvieron y algunos votaron a favor, con lo cual el oficialismo se asegura a la hora de votar el tema sus propios votos, más los votos de los bloques regionales, más los votos que puedan salir del radicalismo, con lo cual se supone que tendría media sanción. Veremos si el miércoles, una vez que transite el debate, esos radicales que acompañaron en la comisión también acompañan en el recinto, porque de vuelta, más allá de que se va a dar libertad de acción, lo que vemos es que todo está en el medio de la campaña. Y como todo está en el medio de la campaña, las posiciones se van cambiando todo el tiempo, se van modificando, dependiendo de ese paraguas grande que es la campaña. Sí. Entonces, dependiendo de cuál es la línea que se baje, veremos lo que sucede en el recinto. Hay, me parece, una zanahoria en la discusión para que haya quórum, para que se avance, que tiene que ver con las deudas que tienen las provincias con el ente de agua. Ahí lo que el oficialismo, al poner
el proyecto de refinanciación de deuda lo que hace es asegurarse que los diputados provinciales, particularmente los cordobeses, den el quórum para poder debatir eso, porque es algo que le interesa particularmente a las provincias. Claro, y particularmente a Córdoba, porque Sí. los municipios más endeudados pertenecen a la provincia de Córdoba. Es Sí. decir que ahí también es otro dato a tener en cuenta. Y en el caso de los créditos SUBA, después seguramente ya habrá existido alguna conversación, alguna comunicación con el Senado Nacional. Bueno, eso te iba a decir también. Hay varios proyectos que ya salieron de diputados que tienen media sanción y que está muy trabado. El Sí. Senado está peor en el tema de la paridad, en las dificultades para llegar al quórum y aprobar los proyectos. Por eso no sé cuál será la oportunidad que va a haber en el Senado para sacar este tema, porque Crédito SUBA viene ya hace un año. Y también recién lo que decías del tema de los alquileres. Esos dictámenes que están desde el año pasado, 3 dictámenes me parece, o 2. Dos dictámenes. seguro. Dos seguro. Son de junio del año pasado, o sea, ya cumplieron un año. Yo creo que ninguno de los dos sectores, si los vuelven a mirar, estarían conformes con esos mismos dictámenes, porque la experiencia, la inflación y todo lo que sucedió en el mercado, creo que merecería revisarlos. Pero por eso, está en lo reglamentario, estaría como para llevarlo al recinto. Yo creo que en la práctica, no. No, porque me parece No. que de vuelta, así como lo que decíamos antes, me parece que nadie, ni del Frente de Todos, ni de Juntos por el Cambio, quiere entrar en una discusión que después se le pueda volver en contra a la hora de la campaña. Digo. Claro. Una modificación de la ley de alquileres, por ejemplo, como la que pretende Juntos por el Cambio, sería después complejo para la campaña. Entrar en una discusión de la ley de alquileres como pretende el Frente de Todos sería complejo para la campaña porque el conflicto de los alquileres está. Entonces sería traer el tema para que la discusión salte de las comisiones a la campaña. Claro. Entonces me parece que nadie va a querer avanzar en ese sentido. Sí, lo cierto es que el tema de los créditos SUBA, como todo, está presuponiendo que va a haber una situación similar a lo que ocurrió en la comisión y por lo tanto va a tener por lo menos la sanción de la Cámara de Diputados este proyecto, donde modifica el tema de los tiempos, en cuanto modifica el tema de qué manera se hacen los cálculos. Esto genera y va a generar muchas expectativas. Por eso hacemos hincapié también en el Senado Nacional, porque de aprobarse en la Cámara de Diputados tiene que pasar al Senado y el Senado es quien tiene en definitiva después la última palabra como Cámara Revisora y ver qué es lo que ocurre. Enseguida vamos a seguir hablando también de lo que tiene que ver con la agenda para esta semana en la Cámara de Diputados. Ahora nos vamos a la provincia de Buenos Aires. Diputado Alberto Asef, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, conformes, contentos con que va a haber una sesión esta semana, ya está programado para el próximo día miércoles a las 12 del mediodía. ¿Los temas quedaron conformes o usted hubiese preferido algunos temas más en la agenda? Bueno, obviamente que hubiera preferido que, por ejemplo, se trate la ley de alquileres, su derogación o su modificación. Yo he presentado proyectos de modificación y algunos proyectos complementarios como el desalojo rápido, llamado Express, y un proyecto de ley de incentivos a la construcción de viviendas destinadas al alquiler de los sectores, digamos, de población normalmente que son los que reclaman estos arriendos y también en algún caso créditos para la remodelación de viviendas actuales ya construidas, pero que se remodelan para destinarlos a la oferta inmobiliaria. Ahí es donde creemos que falla el oficialismo porque evidentemente esto está totalmente desajustado y está perjudicando tanto a los propietarios como a los inquilinos. Hoy alquilar es un objetivo imposible, inalcanzable, y el propietario tiene, digamos, esa reserva de valor
que no la quiere mantener desocupada, pero en estas condiciones donde todos los precios varían diariamente, menos el alquiler que tiene un año de congelamiento y después de pronto irrumpe una actualización que supera el 100%, bueno, esto está completamente desacomodado. Al desacomodamiento o desajuste que tiene la economía, la macroeconomía, le agregamos el desajuste que genera esta ley, ¿sí? Sobre llovido mojado. Bueno, eso me hubiera gustado que esté. También me hubiera gustado que se trate un proyecto que yo he presentado y después el diputado Finocchiaro presentó este año uno similar, pero que el mío conserva estado parlamentario, además son similares, repito, sobre el servicio educativo como servicio público esencial. No estamos hablando de estatizar nada ni de hacer otra cosa que declarar que ese servicio de educación, sea en las escuelas de gestión pública o estatal o en las escuelas de gestión privada, es un servicio público esencial, igual que una guardia médica, igual que el servicio de seguridad que debe brindar la policía. No puede haber chicos sin clases por distintos motivos, como está ocurriendo en toda la Argentina y fundamentalmente en mi provincia, en la provincia de Buenos Aires. Yo donde voy, me han dicho las madres, como gran reclamo, que para mí me sorprendió porque pensaba que esto más o menos estaba encauzado, de que no podía haber huelgas todos los días, como ocurrió en algún lapso de tiempo pasado, y resulta que por una razón o por otra, lo cierto es que los chicos tienen apenas 2 días promedio de clase por semana. Y esto no puede ser. Los chicos tienen que estar en el aula, tienen que estar en la escuela y hay que trabajar en la escuela. La educación es fundamental, Fernando. Si nosotros no apuntamos a la educación, no hay posibilidad incluso de salir de la pobreza, porque el empoderamiento que da la educación y el conocimiento es el único que nos va a permitir desenvolvernos en materia de relaciones laborales con una posibilidad de un ingreso superior al promedio mínimo que puede tener un ingreso sin calificación laboral, es decir, sin conocimientos que acrediten mejorar ese ingreso. Entonces, el ingreso no es una cuestión solamente de un decreto de aumento o de una paritaria exitosa. Lo normal es que cuando hay un valor agregado al trabajo, ese valor agregado se reconoce en el salario. Y el valor agregado tiene que ver con el conocimiento. Y el conocimiento tiene que ver con la enseñanza básica. Si nosotros no empezamos por la enseñanza básica, jamás vamos a llegar al conocimiento que le puede agregar ese valor, esa añadidura al empeño laboral que cada uno tiene. Si lo genera ese empeño con conocimiento, tiene un resultado superior en ingresos que el que puede tener el que no tiene calificación laboral. Y esa calificación laboral, bueno, la educación. Claro. Alberto, ¿nunca se han recuperado los días que se han perdido por las huelgas docentes, sea en la provincia de Buenos Aires o en cualquier otro distrito de la República Argentina? No. En general se han intentado recuperar, en algunos distritos se había intentado lograr y se logró, pero no, por ejemplo, en Chubut no se recuperó nunca, en Santa Cruz tampoco. En la provincia de Buenos Aires no estoy viendo que se recupere. Fíjese que cuando se intenta recuperar osadamente un sábado, la protesta es enérgica por parte de los docentes y del personal auxiliar. Y la verdad es que acá hay que salir también, Fernando, de esta crisis profunda trabajando. No hay otras, hay que salir trabajando. Y no hay otra forma de recuperar al país si no es con empeño y con trabajo. ¿Diputado? Y hay que comprender que el día del trabajador estatal, por ejemplo, todos tienen derecho a tener un día, pero el Día del Trabajador Estatal también incluye entonces a los auxiliares de la docencia en las escuelas, y ese día no hay clases en las escuelas bonaerenses, porque es el Día del Trabajador Estatal. Eso no puede ser.
todos tenemos derecho, repito, pero hay también un derecho de los niños a la educación. Incluso hay protocolos, hay convenciones internacionales, hay una ley nacional de los derechos del niño, las niñas y adolescentes, que establece como una cuestión básica el derecho a la educación. Bueno, entonces una ley se riñe con la otra. Le reconocemos el Día del Trabajador, pero no reconocemos los derechos del niño. Bueno, ¿qué es superior? El derecho del niño. El derecho del niño es fundamental. Sí. Diputado, le quería consultar por el tema de los créditos UBA, si ya hubo alguna conversación en el interbloque, cómo va a ser la postura de Juntos por el Cambio en el recinto en ese aspecto. Sí, ha habido conversación efectivamente en el interbloque. El diputado Cobos está impulsando este proyecto, tienen fundadísimas razones, también tienen fundadas razones quienes desde otra mirada dicen que no es un tema, digamos, que pueda tocarse así nomás porque se está tocando el sistema de financiación que se acordó y eso puede traer consecuencias, secuelas también no queridas, no deseadas, sobre todo porque se afecta a la seguridad jurídica de quien entregó el crédito, otorgó el crédito, el préstamo. La verdad es que es un tema muy delicado porque afecta a muchas familias. La economía desequilibrada que tiene la Argentina, la macroeconomía, es la que genera todo esto. Y bueno, hay que tratar de dar una solución. No está definitivamente claro cuál es el camino, pero lamentablemente es uno de los dilemas que hay. El presidente Macri en su momento, creo que en el 19, tomó una medida respecto de este mismo tema y en ese sentido parece que es lo que la dirección que se orienta Cobos. Hay una comprensión de lo que plantea Cobos. La intención nuestra es no votar divididos porque nosotros queremos mantener esa unidad de nuestro interbloque, porque además la sociedad reclama que estemos con criterios, digamos, más o menos compatibles todos, y por eso este es un tema que nos está trayendo alguna necesidad de profundizar en las conversaciones. Entre hoy, sobre todo mañana, vamos a tener algunas conversaciones para terminar de concluir sobre cómo encarar esto. Pero sabemos la preocupación de las familias y sabemos también la preocupación del mismo sistema financiero que requiere estabilidad, certeza, seguridad. No podemos estar toqueteándolo porque entonces nunca vamos a volver al crédito. Es decir, es muy bueno tener crédito, pero también hay que saber cómo funciona. Tiene su mecanismo y sus criterios, no los podemos, digamos, modelar a nuestro gusto y paladar y en cualquier momento hacer lo que se nos ocurra. Tenemos que ser criteriosos y cuidadosos en este tema para el interés común o bien común necesita que no improvisemos. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes, soy David Cayón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Respecto a lo que usted estaba diciendo, doy por sentado de que la discusión no es si van a dar quórum o no van a dar quórum, sino que pareciera que lo van a dar, sino que es cómo van a votar respecto de cada uno de los temas. No, este es el tema que más o menos nos está, digamos, generando debate interno. Los demás temas son temas normales dentro de una agenda parlamentaria. Sí. No por hay eso, mayores. ¿Quórum está decidido que...? El quórum siempre es una obligación del oficialismo de turno. Sí. Eso es así. No sé si está en el reglamento, pero está en la realidad en los usos y costumbres. Claro, exactamente, de este Congreso y de esta Cámara en especial. Y respecto a lo que usted decía de los créditos UBA y ver cómo está la discusión, es cierto que el gran impulsor dentro de Juntos por el Cambio es Cobos, es el diputado Cobos, que plantea particularmente algunas cosas, por ejemplo, en lo que usted respecta en lo que puso de ley de alquileres, algo muy diferente, que es lo que tiene que ver con los desalojos.
Por ejemplo, el proyecto de Cobos lo que plantea es que por un año no tiene que haber desalojos ni ningún tipo de tema judicial respecto de los tenedores de créditos UBA que se hayan atrasado, que estén endeudados. Respecto de ese punto en particular, entiendo que no es lo mismo alquileres que créditos, pero digo, usted planteaba en alquileres en el proyecto un proceso de desalojo express. Es interesante lo que usted pregunta y le voy a tratar de dar una respuesta lo más clara que se pueda. Cuando uno facilita el desalojo por incumplimiento en materia de alquileres, lo que está haciendo es mejorar el sistema del arriendo entre propietarios e inquilinos, la relación contractual, y hasta puede incidir en que baje el valor locativo. ¿Por qué? Porque ante la seguridad, la certeza de que cualquier incumplimiento está de las cláusulas contractuales, la posibilidad de desalojar está dada, el propietario no se resguarda, no se sobregarantiza en un alquiler mayor, en más requisitos, en más garantía para el contrato. Es decir, amengua las condiciones y las exigencias porque sabe que tiene resortes para recuperar la vivienda. En cambio, cuando usted tiene trabada la recuperación, primero se retrae la oferta de inmuebles para la locación, lo cual encarece el valor locativo. Segundo, el que entrega una vivienda en alquiler se resguarda, se sobre-resguarda. Entonces, el sistema funciona de una manera que creemos que estamos resguardando al inquilino y finalmente lo estamos perjudicando porque no hay cómo alquilar y si lo poco que se puede alquilar es a precios siderales. En el caso del crédito UBA, el tema es otro. El tema es que el inquilino, el tomador del préstamo, el que tomó el crédito, se encuentra imposibilitado de pagar porque la economía lo ha afectado, los ingresos han disminuido, la situación, se ha generado una situación a lo mejor de desocupación. Entonces hay que buscar una solución que no afecte a la vivienda y al crédito. Porque si yo, por mantener en la vivienda al que tomó el crédito y no lo puede pagar, lo que voy a lograr es que nadie más me dé crédito a nadie. Entonces el final va a ser un final dramático para la gran mayoría de los argentinos que finalmente no van a tener crédito para la vivienda, para acceder a la vivienda. Entonces tengo que buscar el justo punto de equilibrio que permita que nadie se quede en la calle, porque la situación de la contingencia es de emergencia clara, pero también hay que tener en cuenta el tema el global, el contexto de la cuestión. Y no vaya a ser que por resolver el problema, como el congelamiento de los alquileres, por resolver hoy congelando los alquileres, como ocurrió hace 70 años, el resultado es que nadie construyó nada por ese congelamiento. Y el resultado es que hubo carestía de alquileres durante años, hasta que logramos mejorarlo y después volvimos a las andadas. Es decir, en economía hay un viejo dicho que en relaciones económicas, contractuales, hay un viejo dicho que dice: se puede hacer cualquier cosa menos evitar las consecuencias. Acá hemos hecho cualquier cosa, muchas veces, intentando a lo mejor con buen objetivo, una buena intención, pero el resultado fue nefasto. Entonces eso tenemos que tenerlo muy presente siempre. Bueno, que es lo que ocurrió, obviamente es un buen ejemplo para poner a partir de lo que usted señala con la ley de alquileres, ¿no? Que parece que fue una buena norma, con un amplio consenso en la Cámara de Diputados, en el Senado Nacional, pero que la macroeconomía lo pasó por arriba. Claro, y además muchas veces el intento de manipular las relaciones contractuales parecería que es beneficioso para el conjunto de la sociedad y termina siendo sumamente perjudicial. Y muchas veces
la creencia de que la autonomía de la voluntad, la libertad de contratación es peligrosa, termina siendo mayor el peligro por no respetar esa libertad. Muchas veces, como había un libro que yo era jovencito y un pensador, historiador colombiano, había escrito un libro con un título extraordinariamente actual, El miedo a la libertad. Era Germán Arciniegas. No hay que tenerle miedo a la libertad. Muchas veces uno le tiene miedo a la libertad, por ejemplo, de los hijos, en el sentido de que los sobrecuida, los sobreprotege. Y eso muchas veces impide el pleno desarrollo del hijo. Bueno, esto pasa lo mismo. El mercado, si uno lo tiene bien controlado, pero sutilmente, suavemente controlado, con normas, con seguridad jurídica, con normas que regulan en términos generales, no necesita que usted le ponga las cláusulas de si son 2 años, 1 año. Estaba leyendo ayer, en Paraguay, en Asunción, hay un boom de construcción. Es impresionante. En la avenida que va al aeropuerto de Asunción, yo la conozco porque yo trabajaba en Yacyretá y viajé muchas veces. Bueno, era una zona de casas como Martínez, como Acasuso. No había prácticamente edificios altos. Hoy ya hay rascacielos. Es impresionante lo que se construye. Y ahí la mayoría es para alquilar. Es inversión para obtener renta. ¿Cómo es de la regulación? Cero regulación. Acá dice en Asunción, en Paraguay, nadie se le ocurre poner un límite temporal para el reajuste. Si alguien quiere poner reajuste todos los meses, lo pone. Si no quiere poner reajuste en 1 año, no lo pone. Hace lo que se le antoja. Bueno, claro, con una macroeconomía estable. Y es la mejor forma de resolver el tema para las dos partes, para el inquilino y para el propietario. Y además es la mejor forma para que la economía se dinamice, porque hay inversiones y las inversiones generan trabajo. Hay trabajo para los 250 gremios vinculados a la construcción, hay una dinámica económica floreciente con un 6% de crecimiento todos los años sostenidamente desde el año 10 a la fecha. Y bueno, hay que aprender. Nosotros no podemos seguir repitiendo los errores, las recetas que nos condujeron a esta situación realmente crítica que tiene el país. Entonces, lo que uno intenta no es hacer ideología, intenta ser práctico. Ahora, en estas condiciones macroeconómicas que tiene Argentina, todo desajustado, no puedo venir yo a lo mejor a decir, bueno, liberemos todo porque no es el camino, porque sería abrupto el contraste. Pero busquemos siempre el norte de la libertad, que con el norte de la libertad vamos a ir con en un buen rumbo, en una buena dirección. Diputado, ¿usted va por la reelección, digamos, por renovar esta banca que tiene la provincia de Buenos Aires? Sí, estoy en la lista de Patricia Bullrich, sí. ¿Y cómo cree que se va a llevar a cabo este primer tramo hasta las PASO? Estamos, digamos, está bajo la boleta de Néstor Grindetti, entonces, para la provincia. ¿Por dónde cree que se va a encarar este primer tramo? ¿Cómo por dónde? La idea ¿cuál va a ser ¿cómo va a ser el foco? Porque la interna se está poniendo bastante picante, ¿no? La interna incluso... No, el foco está bien. No, está bien. El foco siempre lo hemos puesto a través de lo que ha planteado Patricia, que la Argentina tiene necesidad de orden, ¿no? El orden no es represión, el orden no es oprimir a nadie, sino el orden es poner las cosas en su lugar. El orden es que si hay protesta es legítima, pero esa protesta no puede afectar los derechos de los demás, y como eso tantas otras cosas que derivan del sistema de ordenamiento u orden que estamos planteando. Y además el orden significa hacer un orden económico que genere prosperidad y no un orden económico que establezca primero estos desajustes notorios que estamos padeciendo, la inflación descomunal que sufrimos, y el desorden genera en definitiva cada día más reclamos, cada día más
angustia cada día todas las cosas que nos pasan. Y bueno, hay que poner orden en el régimen económico, hay que poner orden en la educación. La educación es un derecho inalienable, irrenunciable de toda la sociedad, empezando por la de los niños. Por eso se están organizando los padres para reclamar los chicos en el aula, ni un día menos de perdido de clases. Esto está ocurriendo espontáneamente en la sociedad. Bueno, nosotros reflejamos esa tendencia, la tendencia al reclamo por reordenar la Argentina. No da más esta Argentina que ha entrado en una espiral de decadencia impresionante. Se ha acelerado exponencialmente el proceso declinante, ¿no? Alberto, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Muchas gracias a usted, Fernando, y a todos ahí en la mesa. Gracias. Gracias. Alberto Acef, diputado nacional por el bloque del PRO, integra el interbloque de Juntos por el Cambio. Los temas que están en la agenda para este miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados, los temas que no están en la agenda y que Juntos por el Cambio, o por lo menos Alberto Acef nos hacía referencia que quiere que sí que estén. Sí, pero incluso también del oficialismo había partido la inquietud de que algo se debería hacer. ¿Se acuerdan cuando había surgido no le quiero decir rumor porque no había sido rumor, había sido una información de que Sergio Massa y Alberto Fernández habían dado el ok para que se devuelva a tratar acá en diputados, aunque sea, como decía recién el diputado, aunque sea la derogación, volver a ese punto que no era lo ideal, pero era mejor que lo que está ahora. Claro. Pero ahora el oficialismo tampoco quiere meterse en ese tema. Yo creo que en agenda política está todo lo que mencionan. No está en la agenda de este miércoles, pero sí está pendiente de esa resolución. Bueno, ojalá que sea antes de fin de año, antes de no esperar a que se renueven las cámaras legislativas para empezar a discutir una nueva ley de alquileres, ¿no? Sí, lo que quedó claro es que van a dar el quórum. Claro. O sea, más allá de... Sí, por la preocupación de la gente, también porque Cobos movió bastante en este aspecto y... Sí, me parece que sí. Me parece que, como decíamos al principio, hay una situación dentro de Juntos por el Cambio en donde lo que vamos a ver es una votación dividida. Por más que el esfuerzo sea de mostrar unidad, lo que vamos a ver es una situación dividida donde un sector va a acompañar a Cobos y el proyecto de Cobos, y otro sector o se abstiene o vota en contra. Lo más probable es que esos sectores denominados los halcones dentro de Juntos por el Cambio voten en contra, a pesar de que es un proyecto propio. Digo, a pesar de que es impulsado por un diputado radical. Aparte, no hay que olvidarse que la discusión de los créditos UBA también es consecuencia de uno de los grandes anuncios que tuvo la administración Cambiemos. Y entonces hay sectores del PRO que no quieren modificar la fórmula de los créditos UBA para no modificar a uno de los anuncios grandes que tuvo la gestión Cambiemos. Bueno, pero si el anuncio se hizo en un momento determinado y años después se están dando cuenta que hay que modificarlo, me parece que lo mejor es modificarlo y dar una respuesta que es distinto con el tema de los alquileres. Como estamos en el medio de una campaña, en el caso porque seguramente a los diputados o a los candidatos se le preguntará en la calle cuando hacen sus recorridas qué pasa con la ley de alquileres y dirán, el otro sector no lo quiere tratar o es malo el proyecto que quieren tratar, pero en definitiva no está todavía puesto en la agenda para discutirlo. Ahora, en el caso de los créditos UBA sí está en la agenda, sí está en el temario y ahí es donde los dos sectores, más allá que tengan diferencias, los dos sectores van a estar mayoritarios, ¿no?, de esta Cámara, van a estar sentados y van a discutir y veremos cuál es el resultado finalmente que se da. Uno presupone que el resultado va a ser similar a lo que sucedió en lo que fue la discusión en comisión y el dictamen de mayoría que tiene hoy la Cámara de Diputados de la Nación. Ese es uno de los proyectos, una de las iniciativas. Otro de los proyectos, otra de las iniciativas tiene que ver con las economías regionales y está en la agenda de la Cámara de Diputados, Dani. Sí, ojo con Cobos con la sucesión de Mario Negri, también, Bueno. Que se está anotando, También. Se está anotando ahí, quiere a ver si con esto ¿Presidente también del bloque o del interbloque? Bueno, eso sería una discusión posterior, pero
Pero la discusión de UCR va a estar ya sobre fin de año, seguramente. No salga como salga la elección, Mario Negri se va. Mario Negri se va. Mario Negri se va. Después el interbloque... Los que llegan son nuevos. Entonces, bueno, tienen que esperar un poco. También dependerá de que... Y Julio Cobos dice, bueno, yo ya no. tengo unos años acá. Sí, dependerá Y también qué lista baja. gana. Por supuesto, qué lista gane, qué interna. En agosto vamos a saber un poquito más, pero vamos a proyectos que no están tan atravesados con esto que hablamos de la grieta, no está tan, digamos, tienen que ver con cuestiones técnicas, con cuestiones de aportes de referentes de distintas provincias. Acá vemos este proyecto que el autor es Ramiro Fernández Patri del Frente de Todos de Formosa. Yo le sigo diciendo Frente de Todos, ¿no? ¿Estamos bien? Sí. Está, hoy Yo por hoy le el digo bloque Frente se de llama Todos. Frente de Todos, Perfecto. no cambió el nombre. Es un proyecto que viene de Formosa, pero que tiene el aporte de distintas provincias que tienen distintas realidades con esto de los productos orgánicos. Mira, tiene dictamen en presupuesto de Hacienda, en agricultura y en economías regionales. O sea, un trabajo con buena cantidad de legisladores que viene desde el 2022. Este proyecto es del 2022. Tiene algunas disidencias que se van a ver mañana en el recinto, pero en líneas generales va para adelante. ¿Cuál es el objetivo? Crear un régimen de promoción y elaboración de productos orgánicos por el término de 10 años. Estamos viendo bastante esto de los regímenes de promoción, de incentivo. La oposición ya había puesto algunos reparos a esto de poner estos incentivos, digamos, en forma... No es aislada porque está viendo cada vez más, pero también lo había visto con los regímenes previsionales. Bueno, a este le vamos a dar, a este le vamos a dar. Bueno, ¿por qué no hacemos algo que quede claro y que para todos? En este caso, ahora lo vamos a ver, los productos orgánicos recién están empezando a conocerse, digamos, de manera más masiva. Entonces, ¿qué se puede hacer para fomentarle? Un producto orgánico es aquel que proviene de un sistema de producción agropecuario sustentable en el tiempo y que, mediante el uso racional de los recursos naturales, manteniendo o incrementando la biodiversidad y evitando el uso de productos de síntesis químicas y otros de efecto tóxico real o potencial para la salud humana y brinde productos más sanos a la sociedad. Es decir, todo aquello que no se hace con agrotóxicos. Ahí estamos viendo imágenes de vegetales de huerta, de pequeños productores, de distintas provincias que no forman, sobre todo las provincias que no forman parte de la pampa húmeda, con grandes extensiones, más pequeños, con más sectorizado el cultivo. Este régimen es tanto para la producción, que es para la generación de productos primarios, esto que estamos viendo del tema de la huerta, para su consumo en fresco, como para la elaboración, es decir, usar esos productos como materia prima que sean el ingrediente básico en un producto final para su consumo, digamos, dar ese segundo paso, ¿no? Claro. Te vendo ahí la zanahoria orgánica o te vendo una... Las berenjenas en la escabeche. berenjena, todo eso que prepares, sí, exacto. Bien. Bueno, eso, orgánico, que ¿cuál es el problema del orgánico? Está bueno, pero es más caro. Es más caro, claro. Más caro, no es tan fácil de acceder. Hay que certificarlo de alguna manera. Lleva más tiempo también, porque los procesos a veces ahí estamos viendo cosecha a mano, claro. o sea, otro tipo. Idealmente el trabajo también sería mejor registrado, no trabajo infantil, claro. no trabajo esclavo. Bueno, la idea es una producción más sustentable. Este marco regulatorio tiene equivalencias con las normativas internacionales y cuenta con organismos de control que garantizan el cumplimiento y la observación del mismo. Es decir, ya lo hemos hablado la semana pasada con otro tema. Cuando un producto es orgánico, tiene un sello, se le pone un sello, está garantizado. Esto lo vemos cuando el producto viene como más, no te digo industrializado, pero por ahí que lo compras en el supermercado o en algún comercio. Ahora, si vos lo compras directamente del productor, bueno, es una relación de confianza, ¿no? Claro. Pensar que es orgánico el tomate, que es más rico también, que es distinto, que dura menos días en la heladera también, Claro. ¿no? Bueno, está este vínculo de confianza también, pero lo ves también con los huevos, con el tipo de carne también, los que no son de feedlot también, bueno, es variado. Hay varios, digamos, estratos para los beneficios. Por ejemplo,
hay cierto esquema para los que pagan el impuesto a las ganancias. Bueno, una reducción del 50% en este monto del pago de ganancias durante este periodo de 10 años, como para dar este incentivo para, bueno, que sea sustentable, ¿no? Después competís contra los grandes. Sí, en general son pequeños productores, pequeños sectores de la economía. Además hay una cuestión de cercanía también respecto de cómo se hace esto. Digo, por ejemplo, la zona de La Plata. Y entonces no pueden competir básicamente si tienen que pagar la misma cantidad de impuestos con los grandes productores. No, imposible. No, claro, no. Lo cierto también es que esto no es para nada una amenaza para los grandes productores, porque los números por el momento son muy chicos. La otra producción también se necesita por la gran escala de consumo que hay en monocoques. O sea, es algo aparte, no forma parte, no es una competencia, sino es otra cosa. Claro. A ver, hay otros beneficios también. Los beneficiarios del régimen de la presente ley podrán convertir en un bono de crédito fiscal intransferible el 50% de la totalidad de las contribuciones patronales que hayan efectivamente abonado a partir de su incorporación al registro previsto en el artículo 10 sobre la nómina salarial de mano de obra empleada en la producción o elaboración de productos orgánicos. Es decir, vos contratás gente, eso está en los fundamentos del proyecto, habla un poco de los beneficios que tiene sobre el consumo del agua, sobre los beneficios que tiene sobre el consumo de energía, sobre un montón de beneficios también para la salud, y apunta también a la generación de empleo. Y esto tiene que ver con la generación de empleo. Bueno, vos contratás gente nueva en esto, bueno, el 50% de tus aportes patronales te lo damos en bono. Ahí puede ser donde el miércoles veamos alguna discusión. Sí, el bono no es dinero, no es contante y sonante, o sea, no sea tan fácil de utilizar. Sí, amén de cualquier tipo de discusión respecto de cuál es el costo fiscal que termina teniendo esto, digo, porque eso sería un bono. Un bono lo que genera es que aquel que lo recibe tiene un crédito a favor. Ahora, si es intransferible, se supone que el costo terminaría siendo cero, porque al ser intransferible debe aplicarse exclusivamente para el pago de contribuciones, para el pago de impuestos. Si fuera transferible, lo puede vender en el mercado o lo que sea. No, es para si es intransferible, sería como si le darían pesos. Claro. No. Es para también incentivar, si haces esto me debes menos. Claro. Me debes menos, ¿no? Sí, al final del día es esa la cuenta. Al final del día es eso. Se crea el registro de productores, eso también se está viendo en bastantes actividades. Crear un registro de, quiénes son los que producen orgánico, qué producen, dónde están, qué necesitan, cuánto dinero mueven, qué números significan para la economía nacional. Elaboradores de productos ecológicos, biológicos u orgánicos en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y ahí están un poquito lo que decíamos recién, los números. En términos de producción y superficie. La producción orgánica registró en el año 2021 un total de poco más de 96.000 hectáreas cosechadas, que es un 14% de incremento respecto al 2020, y 3.9 millones de hectáreas bajo certificación, que incluyen la ganadería y la agricultura. Me parece que 96.000 hectáreas no es un número, ¿no? No es lo que son los números. Pero ahí lo que se está midiendo es si crece, si se incentiva, si está bueno. Sí, otro punto también que tiene que ver con esto, perdón que vuelvo un poquito para atrás, esto del bono fiscal también terminaría impactando en algo que vos decías al principio, que uno de los problemas que tiene la producción orgánica es que termina siendo cara para el consumidor. Sí. Ahora, si vos bajás el costo de lo que significa esa producción, se supone que eso impactaría en el precio final, haciéndolo competitivo en el sentido de que cada vez más gente podría acceder a algo que hoy es caro para la mayoría de la población. Sí, me parece que no sé si está tan visto desde el lado del consumidor esta ley, claro. Por lo que veo el proyecto, tratar de que los que lo están haciendo que tengan como beneficio para el resto, digo. Claro. Sí, obvio. El consumo, todo lo que sea por afuera del empaquetado, que por afuera del mercado central es caro. Sí. Tenés alguna dificultad, que tenés diabetes, tenés celiaquía, tenés alguna cosa especial que comprar para los alimentos, es carísimo.
Ahí dice, el proyecto de ley lo admite, dice, el consumo interno sigue siendo bajo. Los productos orgánicos con destino al consumo final dirigidos al mercado local alcanzaron en 2021 1.690 toneladas, que tampoco es gran cosa. Y esto, el 90% de los productos orgánicos destinados al consumo doméstico son industrializados, siendo los principales harina de trigo, harina integral de trigo, alimento balanceado, yerba mate, puré de tomate, tostadas, azúcar de caña y vino. Estos, digamos, serían los que lo que es orgánico y se consume, sí, pero que está en un formato industrializado. La yerba mate ya tenemos ejemplos de yerba mate orgánica, el puré de tomate, pero pasaron por ese tamiz industrial. Exacto. ¿Me queda una placa más? No. Esta es la última. Así que bueno, ver cómo se da la discusión. También está la discusión sobre, como decía David, el tema del costo fiscal. ¿Qué significa esto? No es revelador, digamos, para el presupuesto nacional, pero por ahí algún ajuste de último momento se le hace. Bueno, gracias, Dani. Tiene que ver esto con la agenda, ¿no? En definitiva, que tiene la Cámara de Diputados, las discusiones que se van a dar, seguramente en algunos puntos, en algunos artículos. En general, el proyecto tuvo mucho consenso por las 3 comisiones que pasó en la Cámara de Diputados. Fernández Patri, que es el diputado del Frente de Todos por la provincia de Formosa, fue quien llevó la voz cantante en cada una de las comisiones, defendiendo la iniciativa y encontró consensos, más allá de algunas diferencias en algunos puntos y que recién Dani también las estaba planteando. Pero lo cierto es que se genera también, me parece, una trazabilidad del producto orgánico. Eso es lo que dice también de los productos orgánicos, que eso que hoy no lo tiene. Cierto beneficio, claro, exactamente. Entonces eso me parece que también es un tema interesante. Más allá de los productos orgánicos que ya después van a estar industrializados y que a lo mejor son los que más... Vos pensás también el tema de la distribución, ¿no? ¿Viste? Viene algo de La Plata, bueno, ¿viste? Ahora se usa eso de comprarse un bolsón, por ejemplo, que tiene varias cosas. Pero bueno, también como consumidor te tenés que ocupar de eso. Bueno, y eso también después al final del día impactaría con otra ley que aprobó el Congreso, que es la ley de góndolas. Digo, el espacio dedicado para pequeños productores en las góndolas. Vos lo que tenés hoy es que en lo que tiene que ver con frutas y verduras, no existe ese espacio para el pequeño productor en las cadenas de supermercados. Sino lo que hace la cadena de supermercados es que compran compran a granel y le bajan. Bueno, esto, si vos tenés una producción que pueda abastecer de alguna manera a los grandes centros de consumo, también tendrían un espacio en los supermercados, lo que terminaría de vuelta abaratando. Hoy en las góndolas lo que permite la ley son productos que tengan que ver relacionados con las economías regionales. Claro. Sea o no sea orgánico. Sí. ¿No? Exacto. Acá habría otra posibilidad de poner ya el producto orgánico y mucho más si son vegetales. A partir de la aprobación de la ley, si esto tiene curso antes de fin de año, sería la oportunidad, 10 años para este régimen de producción. Bueno, la agenda que tiene la Cámara de Diputados, la agenda que tiene el Congreso Nacional para este miércoles a las 12 del mediodía, esta sesión especial programada y acordada entre Germán Martínez y las autoridades de la Cámara de Diputados y obviamente autoridades de los diferentes bloques. Por estas horas van a haber también reuniones en los diferentes bloques políticos para definir también la estrategia a seguir en algunos temas, principalmente, como nos decía el diputado Acef, en el tema de los créditos UBA. Y el día miércoles, previamente, 10:30 de la mañana, va a haber una reunión de labor parlamentaria para coordinar, en definitiva, tiempos, usos de la palabra y los temas, en definitiva, que son los que están en el temario, y ver si se agrega o no algún tema más en la discusión que van a tener el miércoles los diputados nacionales. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de la agenda que se viene en diputados, de la agenda que se viene respecto a los debates en comisión y, por supuesto, hablar con algún diputado nacional. Pausa, esto es el análisis por aquí, por DTV. Ya regresamos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Sí es cierto que una persona denunciada por violencia de género tiene
si participa de un ámbito como es el ámbito laboral, debería el empleador, sabiendo esta situación, por supuesto conservarle el empleo, protegerle el empleo, porque no es una de las causales de extinción de un vínculo laboral, pese a que hubo casos en los que sí esto ocurrió. Pero sí la empresa, por proteger a la empresa e incluso por proteger al trabajador, debería implementar acciones para precisamente capacitar en la temática, sensibilizar, hacer talleres de reflexión sobre este tema. No puede hacer de cuenta que no pasa nada, porque lo que pasa dejó de ser algo privado. Y esto tiene que ver justamente con todas las leyes que tenemos que expresamente dicen la violencia de género no es más un tema privado. En Argentina la pobreza de 10, 7 son mujeres, ¿no? Esto que también se habla de la feminización de la pobreza o que acceden a trabajos más precarios, ¿no? O con menos franja horaria, más informales también, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hace precisamente que este costo además tenga ese extra. Además, un costo que no podemos elegir, de decir, bueno, un mes no lo hago a este gasto. Punto Género, lunes, 23 horas. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Que la tarjeta de crédito financia la compra de muchos argentinos. Porque claro. todo el mundo compra cuando está por cerrar la tarjeta, y eso lo pagás a los 30 o 40 días. Entonces, digo, estás financiando 30 o 40 días de una inflación alta, claro. Y eso de alguna manera la tarjeta de crédito lo tiene que cubrir. Yo creo, ¿sabes qué? Que se especuló que se ganaba la elección. Iban a estar peleando igual que nosotros en la misma situación. ¿Por qué? Porque ese endeudamiento genera presiones externas, genera sometimiento, genera que el Fondo Monetario disponga qué Argentina tenemos que ser, y nosotros, los argentinos, no vamos a resignar que Argentina, porque somos argentinos. O sea, es esto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
9 en punto de la mañana. ¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos a una nueva edición. La ley Nicolás, o Ley de Calidad de los Equipos de Salud y Seguridad del Paciente, es una iniciativa que llega al Congreso por impulso de los familiares de las víctimas de mala praxis o eventos adversos en el sistema de salud. Lo importante acá es que se pudo avanzar con una ley que es clave para aquellos que nosotros habitualmente asistimos por cualquier emergencia, tenemos familiares que se atienden y que existan estos protocolos para minimizar los percances y los accidentes y también que haya un protocolo de acciones. DTV Noticias, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo. Porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión, iniciando una semana en la cual se esperan a partir de mañana reuniones de varias comisiones. Miércoles, reunión de comisión y también sesión en la Cámara de Diputados. Y jueves, reunión de la Comisión de Juicio Político, nuevo capítulo en el marco del juicio político a los 4 ministros que integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, intensa actividad en la Cámara de Diputados, por lo menos esta semana, ya días previos a lo que va a ser el receso en el Congreso Nacional, ya a partir de la segunda semana del mes de julio. Ahora nos vamos a la provincia de Buenos Aires. Diputado Juan Carlos Alderete, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo le va, Fernando? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, acá estamos con Daniela, estamos con David, estamos analizando un poco el tema de lo que se viene en el Congreso, que es una semana intensa con mucha actividad en comisiones y también en el recinto de la Cámara de Diputados, algo que los propios diputados estaban reclamando. No, exactamente. Creo que es un momento de que no se puede dejar de que funcione el Congreso Nacional. Hay muchas leyes que la gente está esperando, distintos sectores de la sociedad que están esperando que se traten esas leyes para acogerse a esos beneficios de esa ley, ¿no? Por lo tanto, no puede paralizarse el Congreso, bueno, salvo ahora el receso invernal, pero hay que volver de nuevo para que el Congreso funcione. Y viene funcionando las comisiones, pero la dificultad que hay para que funcione en sesión, ¿no? Para que sean tratados esos proyectos de ley que ya tienen dictamen de minoría o de mayoría. Ahora, Juan Carlos, si uno ve en la agenda y está el tema de la situación para los tenedores de crédito SUBA, que es un universo pequeño, pero que es un tema sumamente relevante y de impacto dentro de lo que es la esfera social. Uno puede presuponer que si ese debate se va encaminando, podría generar rápidamente una discusión en lo que tiene que ver con la ley de alquileres. Yo creo que tienen que tratarse esa ley que la gente está esperando de hace tiempo. Bueno, para un sector la ley cuando se aprobó era buena, regular, y para otro sector no era ni buena ni regular. Entonces, lo que hay que modificar para el bien de los inquilinos y también para el bien de los propietarios, ¿no? Para que nadie se sienta perjudicado.
Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetic lo saluda. Le iba a preguntar justamente eso, que, digamos, ustedes están mucho en contacto con la gente, escuchan ¿Qué les dicen de la preocupación sobre el tema de la vivienda? ¿Qué es lo que ustedes ven cuando van a hacer las recorridas? No, bueno, todos sabemos de que hace mucho tiempo, si gran parte de la sociedad es que hay un problema habitacional enorme. Es decir, con lo poco que se hace, siempre es muy poco. No cubre las necesidades ni la satisfacción de un sector de la sociedad muy importante, ¿no? Antes hablábamos inclusive de los propios alquileres, que recién estábamos hablando. Hay muchos trabajadores, considerados de la clase media, por ejemplo, que tienen dificultades enormemente para poder pagar los aumentos en los alquileres. Y cuando uno dice de las viviendas, también los créditos para la vivienda muchas veces no se puede soportar con el salario que tiene, que todos sabemos que es producto de la inflación, que el poder adquisitivo de los salarios cada vez se pierde más, ¿no? Ahora, respecto de esto, diputado, ¿hay unidad en el bloque a la hora de votar la modificación de los créditos UBA? No, yo creo que discutiendo sí, que hay que encontrar, sí, porque todo, uno tiene un método o usa un camino más corto, más largo, menos largo. Es decir, hay que discutir en beneficio de la gente. Y creo que se pueden encontrar desencuentros en la propia discusión, pero siempre en función de buscar la solución a la gente, ¿no? Entiendo que ese es el camino, aunque las comisiones demoren 2 días, 3 días de discusión, hay que hacerla para el beneficio de la gente y que eso rápidamente se trate en el recinto, ¿no? Claro. Juan Carlos, ¿cómo se va solucionando esta situación social que atraviesa hoy la República Argentina con su experiencia? Usted conoce la calle, conoce cuando hay un reclamo, cuando hay una movilización, tiene un termómetro de la sociedad. Bueno, ¿qué es lo que usted le dice su experiencia? Bueno, en primer lugar, todos sabemos que estamos pasando momentos circunstanciales muy difíciles, producto justamente de la inflación. Es por eso que no se nota el crecimiento económico importante que vamos teniendo, los puestos de trabajo que se va recuperando. Pero eso, la inflación hace de que muchos de los trabajadores formales estén cobrando por debajo de la línea de pobreza. La inflación que tenemos todos los meses, que realmente nos hace un daño enorme en la calidad de vida, en la vida de la familia y, por supuesto, muchos de que no tienen trabajo, también en su casa la falta de comida, la falta de vitamina para los chicos, los adolescentes, y creo que de allí también tenemos que preocuparnos todos porque es un problema de los argentinos y la Argentina, y la gente justamente ha votado para que le solucionemos el problema a la gente y no que cada día tengan más problemas y no se busque esa cuestión de saldar diferencias políticas, ideológicas. Cada uno conserva su identidad, pero acá está en primer lugar la gente, ¿no? Es decir, el poder ejecutivo tiene poder de policía, poder de Estado, para poder parar y frenar también la inflación, porque todos sabemos que un núcleo de empresarios que realmente han triplicado su ganancia en los últimos tiempos no han puesto un solo peso para mejorar las maquinarias en la producción, ni mucho menos un puesto de trabajo. Entonces también hay que decir, bueno, ustedes han tenido lo dicen la misma facturación de ellos, ¿no? No es que estoy inventando algo, que creo que todo el mundo va conociendo cómo han triplicado la ganancia ese núcleo o ese grupo de empresarios que muchas veces se creen dueños y señor y amo de nuestro país, ¿no? Diputado, ¿cómo se va a posicionar el sector que usted integra para las PASO de agosto, digamos? Ahí el Frente de Todos tiene una PASO. ¿Cómo ya lo tienen decidido? No, bueno, ya comenzó, es decir, nuestra organización dentro del espacio empezó ya la campaña casa por casa, porque la gente está enojada, está harta y se ha devaluado tanto la política que muchos de ellos dicen no voy a votar nada, no voy a ir a votar. ¿Por Massa? ¿Por Sergio Massa la campaña? ¿O por ninguno, no votar en la política, estoy diciendo. Bien. Estoy diciendo la política en general. Creo que el espacio de Unión por la Patria, creo que se ha llegado a una unidad y se va a llegar rápidamente a una unidad para que todos salgamos con un programa que la gente está esperando, un programa de gobierno
cómo se le va a solucionar los problemas de la gente, y lógicamente que cuando no se pueda cumplir alguno de los puntos de los programas, tenemos que ser muy claros a la sociedad también de decirle por qué razón no se cumple ese punto que la gente estaba esperando para ir a buscar la solución a las personas que están padeciendo hoy y que tienen necesidades, ¿no? Creo que el año que viene vamos a tener un año bastante venturoso, todos los economistas lo están diciendo. Justamente vamos a entrar a ver justamente lo que es el gasoducto, por ejemplo. Vamos a entrar a ver también allí de que todo el mundo dice del 2,3% de crecimiento que vamos a tener, y justamente lo que está en debate es la desigualdad que hay entre el que trabaja en la producción y lo que produce, ¿no? O sea, los empresarios y los trabajadores, ¿no? Eduardo, Juan Carlos. Eduardo. Perdón, lo bauticé. Juan Carlos, ¿cómo convive, digo, esta campaña que usted dice, bueno, salimos puerta por puerta, ya empezamos la campaña, digo, cuando buena parte también de las penurias que vive hoy los sectores más humildes, los sectores trabajadores, son consecuencias de 4 años de Macri, 4 años de el Frente de Todos? Bueno, justamente muchas veces en los barrios populares se subestiman muchas veces a la gente que vive en esos lugares. Los enojos son productos que no se les soluciona el problema, pero sí le interesa qué país quiere vivir, sí le interesa cómo proyectar su futuro con sus hijos, con su nieto. Y hoy en debate, por ejemplo, en los barrios populares, sí que lo estamos también nosotros introduciendo, es sobre el tema de los recursos estratégicos para nuestro país. Cómo recuperar las palancas clave de nuestra economía. Es decir, porque cómo revisar este endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, porque es una deuda impagable. Todos sabemos lo que se tiene que pagar de interés este año y el año que viene. O sea, si tenemos crecimiento económico, el año que viene va a ser superior, va a haber puestos de trabajo y resulta que todas las ganancias se la van a llevar para pagar los intereses de la deuda y la deuda que hay que pagar el año que viene, ¿no? Claro, ahí está la discusión que tiene que dar el ministro de Economía, Sergio Massa, en lo que tiene que ver con el acuerdo, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En caso de llegarse a este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a su entender, ¿tendría que venir a discutirse también en el Congreso? Se tiene que discutir en el Congreso, sí. La deuda que contrajo el gobierno anterior, Macri, también se tendría que haber discutido en el Congreso, cosa que no fue. En este acuerdo que se firmó, se trató en el Congreso Nacional. Bueno, hubo diferencia en el propio bloque. Yo he sido uno de los que ha votado en contra de ese acuerdo, sabiendo de que iba a haber ajuste, que no iba a ser mal, que no había ningún tipo de acuerdo bueno con el Fondo Monetario Internacional, porque tengo que decir a aquel que yo le debo, esperar que yo me levante, que levante la cabeza para recién empezar a decir, bueno, de qué manera te voy a pagar, ¿no? Diputado, se está convirtiendo en la campaña que se está arrancando, se está hablando, uno de los temas que se está hablando mucho es el tema de las protestas, si se pueden contener, si no se pueden contener, cómo hacer. ¿Ustedes cómo lo ven desde el sector que integra? Bueno, creo que también algunos proponen de cárcel y bala, ¿no? Sí, me parece que de esa manera y con ese método, con ese diálogo, por supuesto que no se puede discutir nada, porque ya fijaste una posición, o es blanco o es negro. Creo que no se puede avasallar los derechos ya conquistados, los derechos que fija la propia Constitución Nacional, cercenar derechos, sacar derechos. Es decir, yo preguntaría también a aquellos, ¿acaso el derecho a la vida no es superior a cualquier derecho? Entonces, para discutir en forma cabal, como seres humanos, ¿no? Con una cuestión de imposición, como se está haciendo en la provincia de Jujuy, por ejemplo, de que no se puede protestar, en la reforma a la constitución de la provincia, que es lo que dice de cercenar los derechos que ha costado vida para conseguir también esos derechos democráticos, derechos de los seres humanos, derecho a la vida. Es decir, por lo tanto, se dice ajustar, parecería que los trabajadores o los de abajo son los culpables de que un país viva en una crisis económica y política. No son culpables, son víctimas de esa política porque no supo solucionar el problema cómo vive la gente, ¿no? Respecto de lo que viene y la campaña, esto que usted plantea de el ajuste, digo, cuando en su organización se habló de cómo seguir hacia adelante,
¿Qué se dijo respecto de, bueno, lo que es el Frente de Todos, lo que será lo que es Unión por la Patria, respecto de la política de ajuste, de si va a haber plazos, va a haber márgenes? No, justamente sabiendo lo que tenemos enfrente y que pueden llegar al gobierno, dijimos y decidimos seguir dentro del Frente de Todos, bueno, hoy en Unión por la Patria, porque acá está en juego el modelo de país también. Y en eso tampoco no podemos obviar, nosotros decimos, damos de este lado un país para todos, y aquellos que proponen del otro lado proponen un país para unos pocos. Es decir, justamente, fíjese cuál es el mal que se hace uno cuando uno propone, por ejemplo, que el litio se declare de interés estratégico para nuestro país. Es decir, algunos se han burlado tanto de que yo hablo de nacionalización de litio. Yo no estoy hablando de nacionalización de litio porque sé que voy en contra de la reforma de la Constitución del año 94. Pero sí tengo que opinar de la política. ¿Por qué razón nosotros no podemos industrializar? Si ya hay una fábrica de baterías, han hecho pruebas allí en la Universidad de La Plata. Es decir, para que nosotros la materia prima la podamos industrializar con mano de obra argentina y no se necesita demasiada tecnología para extraer el litio y poder desarrollar todo lo que compone el litio y en lo que podemos avanzar. Y eso es mano de obra argentina y también hay recursos que pueden entrar para nuestro país de lo que nosotros exportemos. Por lo tanto, se preocupan, y yo hablo sí en política diciendo hay que revisar, por ejemplo, otras leyes que no tienen nada que ver con esta ley, la ley, por ejemplo, minera. No puede ser que en nuestro país todo lo que significa la minería nos sigan pagando el 3%. El 3% mientras en otros países como Chile, como en Bolivia, están pagando mucho más que el 3% como lo están pagando acá. Y eso significa economías regionales también. O sea, significa porque las provincias van a seguir siendo dueñas. Las provincias van a seguir negociando con los empresarios. Esos empresarios que están extrayendo el litio y lo exportan, y no es que la materia prima se puede desarrollar, se puede industrializar en nuestro país, ¿no? Juan Carlos, más allá de esta campaña electoral que estamos transitando, su trabajo legislativo, ¿por dónde está pasando? ¿Qué proyectos está pensando o impulsar aquellos que ya presentó? Bueno, justamente hace un mes y medio he presentado el último proyecto, por ejemplo, con 19 diputados y diputadas nacionales del Frente de Todos en ese momento, es decir, que el litio sea declarado de interés estratégico para nuestro país, que ha causado inclusive debate y algunos se han confundido tanto que por eso aclaraba de que yo no estoy hablando de nacionalización de litio allí, ¿no? Tenemos que ver también que tenemos un departamento de litio en YPF, es decir, que pueden seguir desarrollando, porque el litio no solo es para la batería de Nebu, ni para auto eléctrico. Se ha comprobado que también sirve para la industria farmacéutica, para la industria aeroespacial. Nosotros hemos mandado satélite argentino. Por lo tanto, ¿por qué nosotros la materia prima la elaboramos acá, la industrializamos con mano de obra argentina? Y por supuesto que también nos va a quedar recursos de allí para nuestro país, ¿no? Diputado, en la sesión del día miércoles se va a tratar un proyecto de promoción de productos orgánicos. Usted está en la Comisión de Agricultura. ¿Cómo ve los consensos en torno a eso? ¿Qué le parece esto de promocionar e incentivar la producción orgánica? Sí, puede haber dos dictamen por mayoría o por minoría, pero también puede haber un solo dictamen por mayoría para que se trate rápidamente ese proyecto también, ¿no? Ese como otro que también seguramente va a estar en la sesión del próximo miércoles. ¿Y a usted qué le parece en sí esto de la promoción de los productos orgánicos? Digamos, todavía es un mercado chico, pero ¿cree que es beneficioso? Bueno, yo creo que es beneficioso, pero eso tiene que haber una comunicación directa con los gobiernos provinciales, con los gobiernos municipales. Eso es decir, bueno, qué tipo de mercado, qué mercado podemos ir avanzando con este tema. Es decir, y tiene que estar involucrado todo, porque si está involucrado una sola parte, es una cosa que queda como una ley que se aprobó y nada más y nunca se ejecuta, ¿no? ¿Cómo sería eso? Digo, los diputados, hay diputados de las provincias que tienen relación con los gobernadores. Digo, ¿cómo sería esto que usted plantea? Sí, bueno, los diputados de las provincias que tienen relación con los gobernadores, hay diputados que le responden a los gobernadores también, nacionales de las distintas provincias, es decir, que seguramente ellos van a exponer también allí lo que la provincia le requiere, lo que beneficia a su provincia,
y bueno, hay que ver en general, no, también en particular, pero hay que ver en general porque la ley va a ser nacional, ¿no? Usted, una consulta. ¿Usted entró a la Cámara de Diputados en lugar de Guado de Pedro? No. De Carlos Castañeto. De Carlos Castañeto, ok. ¿Termina su mandato el 10 de diciembre? Exactamente, el 10 de diciembre termino el mandato y bueno, también estoy en la lista de Unión por la Patria en el lugar 17 por la provincia de Buenos Aires. ¿Qué congreso se imagina de acá al 10 de diciembre? Bueno, de acá al 10 de diciembre creemos que tiene que haber un congreso que funcione a pleno como lo viene haciendo, pero con menos dificultades como hasta ahora, ¿no? Porque también allí, si hay una nueva estructura en el Congreso, va a haber piedra en la rueda, porque realmente tengo que ser sincero, decir que no hay funcionamiento pleno en el Congreso porque hay piedra en la rueda que está poniendo la oposición. Todos saben que Unión por la Patria no tiene quórum para hacer quórum propio, mucho menos para aprobar una ley que beneficie a la gente, ¿no? Es decir que con el panorama que se puede abrir a partir de las elecciones de octubre, Unión por la Patria, así se va a llamar el bloque a partir de diciembre, tendría una mayoría por lo menos un poco más holgada que la que tiene hoy. Los números estarían más holgados a los de hoy como para acordar con otros bloques y tener facilitados los números y las discusiones en el recinto. ¿Le parece a usted? Nosotros, los que somos integrantes, que estamos militando en la Unión por la Patria, vamos a hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para que realmente el Frente Unión por la Patria gane con holgura, que quiere decir allí que los números den como para que también tratar cualquier tipo de ley, porque si no el impedimento del funcionamiento del Congreso tiene que ver con eso también, de que muchas veces no se consigue el quórum cuando otros bloques intermedios no acuerdan para esa convocatoria, ¿no? Claro, que gane con holgura, que entre el diputado número 17, ¿no? Que entre el número, como ha sido en el 2019, el 2019 entraron 19 diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires y yo tenía el lugar 23 en el corrimiento que pasaron al Ejecutivo. Ahí pude entrar yo cuando el compañero Carlos Castañeto pasó a la FI y yo pude ingresar en cuenta de él. Bueno, ¿y buena experiencia? ¿Qué experiencia sacó usted aquí en el Congreso? No, una muy buena experiencia porque iba sin conocimiento ninguno, siempre protestando desde la calle, siempre protestando desde afuera. Bueno, ahora protesto de los dos lados. Eso también le tengo que decir a mi bloque y agradecer a mi bloque que siempre me permitió tener la diferencia, la disidencia y algunos proyectos he votado en contra, inclusive de mi propio bloque, ¿no? Es decir, pero me ha permitido eso porque lógicamente saben bien de qué manera yo venía caminando en la defensa de los derechos de los trabajadores, en derechos de los desocupados, en derechos de los más desposeídos. Por lo tanto, no iba a dejar esa bandera en la puerta del Congreso y sentarme en una banca iba a cambiar, ¿no? Claro, bueno, la radiografía y la conformación que tiene en definitiva el Frente de Todos tiene diferentes sectores que son los que lo conforman con diferentes identidades. Precisamente, por eso es que justamente ya conocían mi posición con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, e inclusive el día que se trató, yo he pedido palabra para fundamentar, argumentar por qué estaba en contra y por qué iba a votar en contra de ese acuerdo, ¿no? Juan Carlos, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, al contrario, gracias a ustedes, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Juan Carlos Alderete, diputado nacional del Frente de Todos, que va por la reelección, precandidato, ¿no? Para las próximas elecciones, para el 13 de agosto. Puesto 17, con lo cual un buen número. Es un buen puesto, digo, teniendo en cuenta que el peronismo en una elección normal, por decirlo de alguna manera, en la provincia de Buenos Aires, hasta el 15, más o menos hasta el puesto número 15, en general ingresan diputados. Después a eso se le suma que si ganan las elecciones generales, ahí siempre hay un corrimiento respecto de candidatos que fueron diputados, pero que se van a una secretaría, a un ministerio, y empieza... La nacional no está tan claro, también puede haber chances si hay algún movimiento hacia la provincia de Buenos Aires, de alguno de los primeros lugares, qué pasa con Axel Kicillof. Avanzó, vamos a decir, avanzó 6 puestos, o sea... Nada, lo que él decía también...
logra consolidar esa postura, digamos, cuando fue el armado de la boleta de Unión por la Patria, con el desafío de la unidad, y que Unión por la Patria lo integran un montón de sectores, ¿no? Claro. Los sectores sindicales, los sectores populares, los sectores de la cámpora, los sectores del albertismo. Bueno, ahí tuvieron que... Los movimientos sociales. Claro, por eso los sectores más populares que están ahí. Natalia Saracho también, por ejemplo, está entre los primeros números. Bueno, ex jefe de bloque Máximo Kirchner. Hay Victoria Tolosa Paz del sector de Alberto Fernández. O sea, ahí están tratando de estar todos. Bueno, algunos heridos. Claro. Algunos heridos quedaron en la provincia de Buenos Aires. Sobre todo se habla de donde se ve esa máxima integración, porque hay muchos lugares. En otros distritos ahí se renuevan 5 diputados. Entonces, bueno, ahí es difícil. La provincia de Buenos Aires es visto como el ejemplo, bueno, ¿se integraron o no se integraron? Bueno, parecería que sí. Sí. Y está ya las listas de Unión por la Patria. Ahí está. Y está tan integrada que tiene la foto de los 2 primeros candidatos en la lista de diputados nacionales. Exacto. Ahí estaba viendo a ver quiénes estaban los... Máximo Kirchner y Victoria Tolosa Paz. Sí. Están los dos ahí, la foto. Que no sé si es una foto que se sacaron juntos o son 2 fotos que son... No pareciera ser una foto. Pero No. la semana pasada hubo un encuentro donde se realizaron las fotos de los candidatos en el espacio donde fue el búnker de todos en Chacarita. Correcto, ahí fue donde se reunieron los candidatos y se sacaron las fotos que van a ser utilizadas en la campaña. Lo que no sé es si son las mismas fotos que son las que están en las boletas. No, claro. Ahí habrá diferentes está, fotos, ¿no? En cuarto lugar Cecilia Moró, por la renovación, la presidenta de la Cámara. Está Rodolfo Tailade. En el lugar 7 también representación más del kirchnerismo. Ahí, como decía Natalia Saracho, ahí habla Carlos Castañeto otra vez. Otra vez. Sí. Está integrando la misma lista que Alderete. Ramiro Gutiérrez, también del Frente Renovador, de los que están. Bueno, acá Juan Carlos Selva, Juan Marino, que también está de los sectores más combativos, que va por la renovación, Edgardo de Petri. Bueno, hay bastantes. Natalia Souto también, que viene del sector... Natalia Saracho también Natalia está en la Saracho lista. en el lugar, está en el lugar 8. Y bueno, y algunos... Natalia Souto del Movimiento Evita. No, de Chucky, ¿cómo se llama? De Menéndez. De Menéndez. De Somos Barrios de Pie. Ahí está, no me salía el nombre. De Menéndez. Exactamente. Bueno, se ve ahí... una integración muy grande dentro de la lista de Unión por la Patria. Un gran esfuerzo para buscar la unidad. Sí, lo cual también muestra que la PASO que va a tener Unión por la Patria, no va a dejar muchos heridos, porque están en las 2 listas. Sí, la PASO es presidencial. Es presidencial, ¿no? Bueno, eso es lo que demuestra, porque en esa boleta sí están contenidos. Tenemos a está Itaí Hackman en la lista de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, en ese sentido no hay paso con integración DONT o... No, ya está, la lista ya está. La lista ya está. Como hizo en su momento Juntos por el Cambio, cuando fue a la elección del 2015, que llevaron las diferentes listas para presidente y vice, pero una sola lista de diputados nacionales. Sí. Claro. Entonces, ahí había cierto ¿Saben lo que va a hacer el domingo a la noche? Buscando, tráeme la lista de Grindetti, a ver quién está, cuántos van a entrar. Claro. A ver cuántos. Igual el domingo 13 no se definen los que entran, sino cómo va a quedar la lista final. ¿Cómo va a quedar la lista final? A ver quién hace la lista final correcta. ¿Cómo se intercalan? ¿Cómo se intercalan? ¿Cómo se intercalan los diferentes candidatos a diputados, por ejemplo? Bueno, el primero se lleva los primeros 3. Y el que sale segundo ubica el número 4. Sí, pero tiene que ver con la paridad. Hay que ver la paridad de género, Claro. si no ubica el quinto. Sí. Es que, claro. Pero ya te empieza a modificar. Sí, Ya claro. te empieza a modificar los lugares del resto. Y sí. Porque el que iba quinto ahora pasa al 6º lugar. Eso tiene que ver, para el caso de, Juntos por el Cambio, que es lo más claro, pero en cualquier oportunidad que haya integración de listas así, eso es de acuerdo a lo que se pusieron de acuerdo. Sí. Digamos, si usaran un sistema DONT puro, podrían, o sea, si uno saca
mucho porcentaje. El otro poco, no necesariamente el entra más abajo. Sí, lo que Esto pasa porque es que se pusieron de acuerdo para, bueno, depende de los garantizar. distritos, porque como bien decía Daniela, una cosa es en la provincia de Buenos Aires. En Córdoba, por ejemplo. Pero tenés provincias donde 9 entran en Córdoba. 3 diputados, 4 Claro. diputados, que ahí si vos haces el sistema DONT, por ejemplo, puede ser que sean todos de una misma lista. Bueno, y en el caso de los senadores de Juntos por el Cambio, la lista que gane es la lista que se queda con la boleta dos. que Se va. queda con la boleta. Exacto. Sí. No hay integración entre 1 y 2. No. Pero eso también porque se pusieron de acuerdo. A lo mejor la integración pasa a alguno que se ubique en el como candidato suplente. Habrá que ver, pero Sí, nada más. Sí, habrá que No, a lo ver, mejor pero... número 3. Pero el acuerdo, es- que hicieron las fuerzas políticas que le llevaron a la Pero estos justicia son todos electoral- acuerdos previos. Sí. Claro, o sea, lo que tienen que... cuando se presentaron la lista también se presentó el reglamento. Y el reglamento lo que establece es, cuando fueron a la justicia electoral, es la forma en la cual, una vez que terminen las PASO, se integran las diferentes listas. Así se establece el reglamento, lo establece el reglamento electoral en lo que tiene que ver con las elecciones nacionales. Van cambiando también, depende de los distritos, porque por ejemplo, cuando vas a una elección nacional tenés que tener el candidato a presidente a vicepresidente. Sí. Pero en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, solamente Solo la el de jefe Claro. de gobierno. Y el que gana puede elegir a quien perdió como compañero de fórmula como vicejefe de gobierno. Claro. Porque es posterior eso. Con lo cual, cada distrito tiene su propio reglamento. Ahí permite en la ciudad de Buenos Aires una negociación un poco más amplia, Claro. interna, ¿no? Sí. En las fuerzas políticas. Bueno, el que tenía la intención de modificarlo a nivel nacional era Cornejo, por ejemplo. Que quería modificar eso donde solamente vayan a las PASO los candidatos a presidente solamente. Claro. Y que después pudieran elegir el candidato a vicepresidente. Sí, o Pero en estos 2 años parlamentarios, digamos, no hubo ninguna modificación electoral, técnicamente. Siempre se habla que no, el año electoral no se puede hacer, pero durante 2022 no hubo ningún cambio. Estamos eligiendo igual que hace 2 años. Y sí. Exactamente igual. Lo único que cambió 2 años atrás fue, por una cuestión de pandemia, la fecha. Que se pusieron de Claro, acuerdo, que había nada habido más una que- discusión paso sí, paso no. Este año no hubo, casi no hubo paso sí, paso no, ya la habíamos tenido. La única diferencia es el voto en la Ciudad de Buenos Aires. Digo, en otras provincias también hay otros cambios, pero digo, lo que se vota acá en la Ciudad de Buenos Aires, el mismo día, Sí. dos alternativas. Sí, acá este año tuviste la discusión en el Congreso sobre si se derogaban las PASO o no se derogaban las PASO, porque en general el que lo propone es el oficialismo. Claro. El que propone derogar las PASO es el oficialismo. ¿Por qué? Porque da por sobreentendido que tiene su interna resuelta y que la PASO es una solución para la oposición para que resuelva una interna que no puede resolver. Pero como el oficialismo también tenía su propia interna y vos tenías al presidente de la Nación diciendo vamos a las PASO y a otros sectores diciendo no, vamos a un acuerdo, bueno, terminaron yendo a una... o sea, la discusión sobre derogar o no derogar las PASO quedó totalmente obsoleta porque tenías esa interna. Entonces, después el oficialismo terminó resolviendo yendo a una lista de unidad el último día, el último minuto. Como Dios manda. Pero la realidad es que en general quienes proponen, o sea, quien propuso eliminar las PASO históricas desde que están es el oficialismo. Lo hizo Claro. Cambiemos, lo hicieron todos. Lo que sí se vio a lo largo de este año 2023, la situación electoral en los regímenes electorales en las provincias. Sí. Que ahora el flamante gobernador electo, el diputado nacional, Marcelo Rego, ya adelantó que va a modificar La ley lo de que lemas. es la ley de lemas o una ley de acople. Sí, una ley de cómo acople, se llama. sí. Ahí en el caso en San Juan. de San Juan, lo que pasó ayer, Juntos por el Cambio, sí, también tenía claro. cuatro lemas. Lo que pasa es que no sumaron casi nada. Claro. Sí, acoplan, básicamente. Sí. Le van pasando los votos, al que más tiene. Y dejar en claro que el mandato del gobernador o vice son 2 mandatos. Claro. Que no tengan que recurrir a la Corte como se recurrió a la Corte por parte de algunos sectores, que quede claro para todos, para todas las fuerzas, el oficialismo que va a ser a partir de diciembre y la oposición que va a ser el oficialismo de hoy. Qué raro va a ser para los diputados que fueron elegidos gobernadores discutir el presupuesto. Sí. Ah, sí. No digo porque van Siempre y cuando el presupuesto se discuta antes del 10 de diciembre. Bueno, si
se cumple con la norma, se discute antes del día. Bueno, por ejemplo, el diputado, el gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa, ya estuvo moviendo, digamos, hizo algunas movidas energéticas, ya pensando en este rol que va a tener el rol del gobernador de diciembre, así que hay que ver cómo se traslada. Nos vamos a ir ahora a nuestro móvil porque nos está llamando Luciana Fernández desde el anexo de la Cámara de Diputados. Luciana, buenas tardes. Hola Fer, muy buena jornada para vos, para Dani y por supuesto para las personas que nos acompañan aquí por la pantalla de Diputados Televisión. Estuvimos siguiendo atentamente lo que estuvieron desarrollando a lo largo del programa sobre algunos temas que van a tratar en este miércoles en sesión, y entre ellos escuché que Dani estaba hablando del tema de la producción orgánica, también un tema que lo tratamos durante varios tiempos también en la Cámara, aquí en el canal de televisión, pero otro de los temas importantes que logró meterse en el temario, que logró meterse en el orden del día, tiene que ver con la violencia digital, ¿no? La ley Olimpia, podríamos decir una ley que viene a hacer de alguna manera contextualizar lo que está pasando hoy en día, porque hablar de violencia digital quizás hace unos 10 años atrás era una cosa un poco impensada o más difícil que se dé. Hoy en día, con todo el tema de las nuevas modalidades, las nuevas tecnologías, las nuevas comunicaciones y un mundo tan informatizados, se dan estas nuevas formas de violentar a la otra persona, que es a través de esta situación de la violencia digital. Por eso este tema que logró tener dictamen en comisión se va a tratar el día miércoles en sesión. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, modificar la actual ley de violencia, ¿sí? La actual que establece la prevención y la erradicación de la violencia contra la mujer. Incluir la violencia digital como una modalidad de violentar a las mujeres a raíz de todos los antecedentes que vienen ocurriendo. Sabemos que Olimpia de Melo es una chica mexicana, pero que le pasó de ser víctima de, podríamos decir, de esto lo que se conoce como la porno venganza, ¿no? De esas personas que quizá cuando terminan una relación difunden material íntimo para dañar, lastimar, lesionar a la otra persona, porque ese es el objetivo de cuando alguna persona difunde algún material íntimo sin el consentimiento del otro, es simplemente dañarlo en la autoestima, en la dignidad, y eso genera no solamente daños psicológicos, también daños emocionales y daños sociales, al punto de que llevó también a motivar la ley Belén, que Belén era una chica también que fue víctima de esta cuestión de difundir material íntimo, no lo pudo soportar y Belén terminó tomando la decisión de suicidarse, de quitarse la vida. Bueno, este es el impacto que tiene, ¿no? Esa actitud, ese acto que tiene uno cuando difunde material íntimo sin consentimiento. Es tanto el daño que genera en la otra persona y es una forma de violentar tanto a las mujeres, que esto motiva la necesidad de modificar la actual ley de violencia, que establece 7 formas de violentar a la mujer, como por ejemplo la forma física, la psicológica, la institucional, la mediática, la simbólica. Bueno, la idea es incorporar también la violencia digital para que luego, cuando cualquier mujer se vea violentada por esta situación, pueda recurrir a los estrados judiciales y que no quede como una mera contravención que pueda tener una multa o mandar a hacer algún trabajo comunitario, sino que realmente sea tipificado como un delito dentro del Código Penal, porque, como te digo, uno nunca sabe la repercusión que puede tener psicológica y social en la otra persona, al punto de que muchas mujeres terminan suicidándose y quitándose la vida. Así que bueno, miércoles va a ser una jornada muy interesante, se van a tratar muchos proyectos de ley, entre ellos el tema de la violencia digital. Bueno, y que podemos adelantar, Luciana, que este es un proyecto que tiene alto consenso en la Cámara de Diputados, casi adelantando su aprobación, ¿no?, por parte de la Cámara de Diputados de la Nación, y luego será un debate que tendrá que dar el Senado. Exactamente. La mayoría de los temas que están en el orden del día son de amplio consenso. Sabemos que la Cámara viene hace casi 2 meses sin sesionar. Se sabía que seguramente esta próxima sesión se iban a meter temas que tengan gran consenso, así que seguramente que no va a generar muchas discusiones ni intercambios dentro del recinto, y seguramente que se va a tener la sanción correspondiente luego al Senado, y esperemos que efectivamente antes de fin de año quede incorporado dentro del boletín oficial en la República Argentina. Luciana, gracias por esta información.
Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Luciana Fernández con nuestro móvil ahí en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, anunciando los temas, algunos de ellos, que va a tratar la Cámara de Diputados el próximo día miércoles a partir de las 12 del mediodía. Hablamos de proyectos, hablamos de iniciativas, iniciativas que han ingresado al Congreso Nacional provenientes del Poder Ejecutivo y que las va a defender en este Congreso el propio presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. ¿De qué estamos hablando, David? Bueno, a ver, es un proyecto de ley que es de vital importancia para lo que piensa el Ministerio de Economía, que tienen que ser los ingresos de la Argentina, y es energético, básicamente. Es un régimen de promoción del GNL, del gas natural licuado. El autor es el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque lo manda el Ministerio de Economía. Ahora, empieza a caminar dentro de la Cámara de Diputados y mañana va a venir el presidente de YPF, Pablo González, para un plenario de comisiones de energía y combustibles y presupuesto de Hacienda para exponer en torno al régimen de promoción del gas natural licuado. Siempre que hablamos de un proyecto de régimen de promoción, lo que estamos hablando es de impuestos, ¿sí? En general, la promoción apunta hacia ese lugar, a una rebaja de impuestos. ¿Para qué? Para incentivar la llegada de capitales. En la placa siguiente lo que vamos a ver es esto que estábamos comentando. Propone la creación de un régimen de promoción de grandes proyectos que comprende el transporte del gas natural destinado a la producción de GNL, su licuefacción, almacenaje y transporte y su comercialización y exportación. Obviamente, el dato más importante es la parte de la comercialización y exportación. Claro. La Argentina busca dos cosas con el gas de vaca muerta. Uno es la soberanía energética. Esto significa dejar de importar gas, como venimos haciendo todos los inviernos en general. Y la otra es la generación de divisas vía la exportación de GNL. Para eso necesitas inversiones, porque para eso necesitas una planta de licuefacción, que lo que buscan es la llegada de capitales extranjeros, porque hoy por hoy las empresas que operan en la Argentina por sí solas no lo podrían hacer por el costo que tienen. ¿Quiénes van a ser los beneficiados? En la placa siguiente lo vamos a ver. Quienes presenten proyectos dentro de los primeros 3 años de la sanción de esta norma, prorrogables por otros 3 años por la autoridad de aplicación. Esto tiene que ver con los plazos que tiene una obra de infraestructura de estas características. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es la obra para que se entienda en términos bastante simples? Llega el gas, se tiene que transformar en algo líquido para que se pueda embarcar y se pueda exportar. Claro. ¿Sí? Esto no es un caño que cruza a Bolivia, a Brasil o a Chile, sino que lo que llega en gas en ese caño se tiene que transformar en líquido para subir esos buques que vemos que tienen como un globo. Bueno, esos transportan el gas en líquido, cuando llegan a su destino, lo reconvierten en gas. Claro. Entonces, pero primer paso, tenías que hacer el gasoducto. Tenías que hacer el gasoducto. Ahora tenés el gasoducto hasta Saliqueló. De ahí lo más probable es que vayas a Bahía Blanca, que es donde está el polo petroquímico más grande de la Argentina y donde tenés el puerto para poder exportarlo, y que en esa localidad o cerca de esa localidad puedas hacer esta planta. ¿Para qué? Para que directamente vayan a los buques. ¿Qué establece la norma? En la placa siguiente, la norma establece que se otorgarán beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año. ¿Sí? Esto es un tema en discusión. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale una planta de GNL y cuánto serían las toneladas exportables que le significarían a la Argentina el ingreso de dólares lo suficientemente importante como para darle beneficios fiscales? Claro. Porque vos cuando le das beneficios fiscales, lo que haces es que paguen menos impuestos, básicamente. Pero, digamos, no se van a llevar poca plata. Por lo tanto, se habla si serían necesarios esos incentivos. Sí, sí, claramente. El punto en discusión es que no están todos de acuerdo respecto de cuál es el piso. ¿Cuál es el piso para de esas toneladas de gas inversión mínima para a partir de ese momento esa inversión empieza a
recibir beneficios fiscales. En la placa siguiente lo que vamos a ver es algo que se discute mucho en la Argentina, básicamente con cualquier inversión de la que estemos hablando. Se establece un compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria y garantizará un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante 30 años y estabilidad regulatoria cambiaria para el pago de las deudas financieras. ¿Esto qué significa? Esto significa que yo no te voy a cambiar las reglas en 30 años, pensemos en el complejo minero, básicamente fue una ley similar la que hizo que la industria minera se establezca en la Argentina. Durante 30 años no vas a tener una modificación de las reglas de juego. Pero además de todo esto, es la Argentina que tiene escasez de dólares y entonces tiene cepo cambiario y tiene cepo para las empresas que quieren girar dividendos. Entonces te dice, bueno, yo te voy a hacer una regulación cambiaria particular para este sector para que vos puedas pagar tus deudas financieras y para que puedas hacer giros de dividendos, ¿sí? Para que puedas hacer esas dos cosas. Una parte de las divisas que se obtengan por las exportaciones te las voy a dar en dólares para que vos las puedas girar a tus casas matrices, porque de vuelta son multinacionales y son inversiones muy, muy importantes en lo que tiene que ver con la cantidad de dinero que se necesita. Entonces, frente a eso, el incentivo en un país que no permite el giro de dividendos es hacerle un régimen particular y establecer que por una cantidad de años, 30 años en este caso, no va a haber una modificación y van a poder girar dividendos. Asimismo, garantizará el transporte y suministro del gas natural para el proyecto e incluye la posibilidad de acceder a autorización de exportaciones en firme de GNL 365 días por 30 años. ¿Esto por qué dice los 365 días? Porque desde la gestión Cambiemos hasta esta parte hay dos tipos de contratos respecto de la exportación de gas en la Argentina, ¿sí? Uno que se pueden interrumpir y otros que no se pueden interrumpir. Los que se pueden interrumpir, obviamente, son los que más se firmaron y tienen que ver con que una empresa productora de gas puede exportar gas a Chile siempre y cuando la Argentina no lo necesite. En el momento que la Argentina lo necesite, se interrumpe ese contrato y ese gas que estaba destinado a la exportación queda en el mercado local. Bueno, esto lo que dice es: no te voy a interrumpir durante todo el año. ¿Por qué los 365 días? Porque obviamente en las épocas de frío, en las épocas invernales en la Argentina es cuando se interrumpían esos contratos. Decían, bueno, este gas es necesario para el mercado local, no se va al exterior. Supongamos que vos tenés el gas suficiente para las casas de familia. Si vos tenés un crecimiento de la industria, bueno, vas a necesitar gas. Claro. Entonces, si vas a necesitar gas, por ahí vos tenías una cantidad establecida para un mercado con un crecimiento del 1%. Te crece el 2%, necesitas el doble de gas. Bueno, interrumpirías esos contratos. Bueno, de esta manera te dice que no va a suceder. Las empresas que ingresen a los beneficios que propone la norma deberán cumplir los requisitos de integración de contenido nacional y contribución al desarrollo local en una medida que va escalando periódicamente. ¿Esto por qué? Porque obviamente la Argentina no tiene un desarrollo ya realizado de proveedores. Sí lo tiene para la industria petrolera, pero no tiene para esta industria en particular. ¿Sí? Que es de vuelta la transformación de... la construcción de una planta que permita la transformación del gas en algo líquido. Claro. Porque no existe en la Argentina. Entonces no tiene proveedores desarrollados sobre eso. Seguramente habrá algún proveedor de la industria petrolera que podrá ser proveedor en una etapa de estas plantas. Pero por eso dice que va a ir escalando periódicamente la cantidad de contenido local, porque no puede arrancar diciendo que tiene que tener un 10 o un 20% de contenido local, porque no existe en la Argentina esa industria. El objetivo es lograr que los proyectos, a medida del paso del tiempo, vayan incorporando bienes e insumos producidos localmente. Es esto, es desarrollen proveedores locales, mientras nosotros les damos beneficios fiscales y lo que sucede, si eso sucede, lo que sucede es que ese proveedor que no existía ahora existe y esos beneficios fiscales de alguna manera los compensas con los que paga este proveedor de impuestos para este sector.
esto es lo que va a venir a explicar Pablo González mañana a la comisión, donde va a estar Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda. Va a explicar los beneficios del régimen, teniendo en cuenta que obviamente YPF es el gran jugador del mercado energético argentino y obviamente es uno de los jugadores más importantes de Vaca Muerta a la hora de la extracción de gas. Bueno, muy bien, gracias David por estos datos que tienen que ver con la agenda del Congreso Nacional, el tema energético, tema central, no solo para el gobierno de hoy, es para el gobierno de mañana y el gobierno que venga en los próximos años. El tema energético, hoy el mundo está necesitando energía, Argentina tiene energía, lo que tiene que empezar a producirla. Sí, Argentina incluso hace unos años tuvo crisis de tener que importar, ¿no? Claro. Bueno, teniendo en cuenta esto de Vaca Muerta y las alternativas que tienen para el futuro, bueno, pensarlo como una política de Estado, una política a largo plazo. Claro. ¿Cómo hacer para ponernos de acuerdo y decir, bueno, esto no lo tocamos, esto es así, claro. Esta es seguridad, esto es plata para todos? Sí. O sea, los dólares que van a venir no van a ser ni para Sergio Massa, ni para el ministro de Economía que venga el año que viene, sino para los recursos de Argentina. Bueno, a ver, este año 5.000 millones se tuvo que utilizar. Este año vas a tener un ahorro de 2.000 millones una vez que el gasoducto esté funcionando en su totalidad. El año que viene te ahorraría 5.000 millones a precios de hoy. Digo, hay que ver cuáles son los precios del año que viene, pero digo, a precios internacionales de hoy. Ahora, lo interesante que tiene el gasoducto y lo que decía Daniela y lo que decías vos antes es que es un gasoducto que llevó 8 meses. O sea, desde que se empezó, se puso el primer caño a que termine son 8 meses. La Argentina, durante los años anteriores, con un consenso básico que estableciera que no es una obra de un gobierno ni de una administración, sino que es una obra necesaria, estratégica para su crecimiento, se podría haber ahorrado un montón de plata, un montón de dólares en los últimos años si eso hubiese sucedido, porque en realidad es un proyecto que viene desde principios de la gestión Cambiemos y que no se pudo llevar adelante y en 8 meses se resolvió. Digo, entonces, cuando hablamos a veces de las posibilidades de lograr consensos a mediano y largo plazo en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, digo, por ahí el gasoducto sirve como un ejemplo de que hay ciertos temas y ciertas cosas que la Argentina y los legisladores argentinos deberían consensuar más allá de la coyuntura política, de las elecciones, de si soy de un partido, de otro partido. Porque si mañana gana Juntos por el Cambio en las elecciones, quien va a tener el beneficio de esto va a ser Juntos por el Cambio. Claro. Digo, o si mañana lo gana, no sé, el Frente de Izquierda, el Frente de Izquierda. Sí, yo creo que los economistas, los candidatos o precandidatos de todas las fuerzas políticas, de derecha, de centro, de izquierda, deben estar mirando esto. En el sentido de decir, a ver, ¿qué es lo que va a pasar en esta reunión con Pablo González? ¿Qué va a decir Pablo González? Igual en un gasoducto que se hace con la intención de la mira a largo plazo no le pones Néstor Kirchner, pero bueno. No, bueno, está bien, pero eso... Bueno, pero esas cosas confunden un poco también y hace que quede el nombre... Si el año que viene gobierna Juntos por el Cambio y se ahorra 5.000 millones de dólares, y no solo que se ahorra, sino que puede exportar por 1.000, 2.000 millones de dólares, yo creo que el ministro de Economía que sea, no importa quién sea, le va a importar bastante poco cómo se llama el gasoducto, siempre y cuando tenga esos 6.000. Le ponen Néstor y Cristina aquí. Sí, si logra exportar, le ponen Néstor. Seguro. Pero bueno, son cosas que no ayudan a, por ejemplo, ahora cuando se plantea en esta época del año una discusión en el Congreso sobre un proyecto a 30 años y nosotros estamos diciendo que no estamos seguros de cómo se va a dar esa discusión, por más que hablemos de todo el largo plazo que quiera. Porque hay intereses, porque hay especulaciones, porque... Y el oficialismo también tiene especulaciones. ¿Te lo vas a llevar vos? Claro, no sé, pongan a la planta de gas de Mauricio Macri, entonces llega el gasoducto de Néstor Kirchner a la planta Mauricio Macri. Sí, y se dan la mano. Claro, lo importante es que Argentina va avanzando y algo que parecía también... con imposibilidades de lograrse, que es abrir lo que es la válvula en Saliqueló. El domingo 9 se está
abriendo, ¿no? En definitiva, las proyecciones, y algo lo decía también el diputado Alderete, las proyecciones para el próximo año no son malas proyecciones desde el punto de vista energético, en un punto de vista económico para la República Argentina. No, en la comparación le va a ir muy bien el año que viene, teniendo en cuenta los problemas de la sequía, el impacto de la guerra en Ucrania, sobre estos precios internacionales. En la comparación... Sí, pero seguro después cae un ovni y pasa una cosa así. Claro. Cae el meteorito y le ponemos un nombre de algún... ¿De qué? ¿De qué político le ponemos? Sí, no sé, Nicolás del Caño. Lo cierto es que mañana tenemos reuniones de comisión, esta reunión que nos decía David, la Comisión de Energía junto con la de Presupuesto y Hacienda, este informe que se va a dar o el puntapié inicial del tratamiento del proyecto sobre GNL, la sesión convocada para el próximo día miércoles a las 12 del mediodía, con una agenda de consenso, algunas diferencias en lo que tiene que ver con el proyecto de ley de solución, o por lo menos eso es lo que intenta el Congreso para aquellos tenedores de los créditos UVA, y veremos cómo se va a ir desarrollando a lo largo de las próximas semanas, o por lo menos la próxima semana, la actividad en el Parlamento Nacional. Esta semana intensa. Con intensa actividad. Dani, gracias. Nos vemos. David, mañana. gracias. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión para tener, como siempre, la mejor información de lo que pasa por aquí, por el Congreso Nacional. Esto fue El Análisis. Gracias. Nos reencontramos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Sí es cierto que una persona denunciada por violencia de género, si participa de un ámbito como es el ámbito